a una nueva emisión de Mega Deportes desde Prensa Latina Televisión. Soy Arián Alejandro y les invito a que me acompañen por este carril que nos lleva al análisis de eventos en Cuba y el mundo en esta jornada. Tema difícil, Cuba y el Premier 12. De regreso a Mega Deportes, bueno, tema Premier 12, ya les decía, tema difícil porque tenemos que decirlo, Rolly, bienvenido aquí nuevamente a este espacio. Muchísimas gracias, qué bueno estar por acá de nuevo y compartiendo algo que nos gusta tanto como es el béisbol. Aunque el programa de hoy lo hacemos con una mirada crítica porque sencillamente no fue buena la actuación de Cuba. No se puede decir de otra forma. Es una realidad, de 12 equipos del Premier, Cuba fue el 11. Y dejar atrás una actuación como la de 2019 era difícil. Parecía difícil, pero bueno, se actuó peor con mejor equipo que en el 2019. Y no, y es un torneo que es de más calidad. Es un torneo de más calidad. Bueno, usted no, es que usted dice 2019, yo me ubiqué en Lima, en los Juegos Panamericanos. En el Premier de 2019. No, pero la actuación en Lima. Le fue mal a Cuba en ese Premier y aquí le fue peor. Y aquí teníamos mejor equipo que en 2019. No, pero le digo, la actuación del béisbol en Lima también fue muy mala. Sí, esos Juegos Panamericanos fueron dolorosos también. Y en Chile también fue mal a peor. Es la consecutividad de este grupo de dirección que le fue mal en los Panamericanos y le fue mal ahora en el Premier. ¿Crees, Rolly, para comenzar el debate del Premier 12, que hizo daño una vez más el Clásico Mundial del Béisbol cubano? Entiendo que el cuarto lugar puede ser una situación de espejismo. Ojo, digo puede ser una situación de, no es que sea un espejismo, el cuarto lugar fue muy buen ganado por el equipo cubano, jugando al mejor béisbol posible en ese entonces, pero este equipo tenía muchos similares con aquel, pero faltaba hombres importantes, sobre todo un aspecto que se dejó de contar con una profundidad en el bullpen marcada con un equipo a otro, más allá de que por supuesto faltaban figuras también a la ofensiva. Y si se habla de ofensiva en el Clásico Mundial 2023, después en los Juegos Centroamericanos de San Salvador, fue algo que resaltó el equipo cubano, que rescató ese poder ofensivo, esa manera de producir carreras que después, tanto en Chile como ahora en el Premier 12, vuelven aquellos fantasmas de los equipos Cuba sin producir ofensivamente, que ha lastrado a la pelota cubana en los últimos 10-15 años. Se prometió antes de salir al Premier 12 por parte de la dirección del equipo que uno de los aspectos importantes iba a ser la velocidad en función de la ofensiva. Cuando vimos el primer line-up y durante todo el evento era difícil pensar que con ese line-up se podía aplicar a velocidad en función de la ofensiva. Es que incluso se podía prever desde la conformación del equipo, de la preselección. Cuba tiene un equipo titular y más un equipo titular, un equipo en sentido general, porque hay individualidades que no marcan lo que se llama por regla, es la excepción de la misma. El equipo cubano es lento. Pero no solamente lento porque no robe bases, y lo he comentado en muchísimos espacios, esto ya es un análisis más pausado, mucho más crítico. De hecho, lo he conversado con directores de béisbol, Rey Vicente Anglada, en otros espacios, que es que el equipo Cuba corre mal las bases, se parte a la siguiente base de manera tardía, se hacen gestos y malos hábitos a la hora de correr las bases que usted ve los demás equipos que no lo tienen. Ahora, mi pregunta para ti en este sentido, pasa claro, un gran porciento por el pelotero, por quien está en la base, pero ¿crees también que hay un tema de los coaches que en ese sentido puede influir? Cuando yo digo que el equipo Cuba corre mal las bases, siempre desde el respeto, nosotros no estamos en el terreno, por supuesto, ni corremos las almohadillas de un diamante, pero es desde la concepción del corrido de base en sentido general, de lo permeado de malos vicios que tiene la pelota cubana desde su seno en la Serie Nacional, que para mí sigue siendo el principal torneo beisbolero de nuestro país, aunque este equipo, al Premier, Arián y amigos que nos ven, no estaba repleto de figuras que solo actúen en la Serie Nacional, pero los males que se arrastran de este torneo sí llegan al equipo Cuba y son peloteros que usted ve que a la hora de filiar en los jardines parten lento a la pelota, a la vez que la tienen en su poder, disparan lento también a las bases, se hacen gestos de más que no se hacen en otros equipos. A la hora de correr también ante un rolling lento no se le pone toda la velocidad, y ya le digo, la hora de salir se parte tarde. El 80% de los corredores que están en primera base, un análisis estadístico hecho por varias
organizaciones dedicadas al mundo de las métricas, las estadísticas, se llevó a cabo en el año 2023, sumando todos los corredores que estuvieron en primera base, en grandes ligas, en ligas menores y en Japón. El 80% con un doble anota. Estamos cerca de ese porcentaje. No, estamos muy lejos. Muy lejos. Por eso le digo que se corre más las bases a cómo se juega el béisbol hoy día, donde la velocidad no solo se mide en el robo, sino aportando en sentido general. Correcto, incluso en batazos por el cuadro, que usted con velocidad puede evitar el doble play, muchísimas cuestiones. Hablando del line-up, ya decíamos el tema de lo lento, mencionabas lo poco productivo, pero también desde la dirección se movió menos de lo que necesitaba el equipo, el line-up, a la hora de buscar variantes. Coincido contigo porque estamos hablando de que el Premier en su ronda preliminar, en esta primera fase, son 5 juegos. Claro. 5 juegos no es para cambiar un line-up en ninguna liga del mundo. Y lo digo así de forma categórica, no es para cambiar un line-up en ninguna liga del mundo porque la muestra es muy pequeña. Claro. Y el béisbol es un deporte de probabilidades, de estadísticas al %, que si usted tiene menor cantidad, bueno, su % no va a ser todo lo claro que si usted tiene 500 turnos al bate, como puede ser una liga larga. Pero si usted quiere ganar en un torneo corto, tiene que utilizar entonces el sistema de dirección de ¿qué? De playoff. Y en un playoff, como puede ser la fase de grupo del Premier, 2-3 juegos usted puede quedar fuera, tiene que movilizar todas sus piezas porque para algo usted tiene 28 peloteros que conformó. Quedamos muy inconformes viendo cómo un jugador que es llevado a la selección nacional no tiene un turno bate en el torneo. Correcto, coincido con usted, Lázaro Armenteros, que además estuvo en la preparación completa, que por cierto fue larga, la preparación. Y tuvo mucha más preponderancia a la hora de tener participación de titular en la preparación, muchos más turnos al bate, hablando en términos de béisbol, de un recambio que podría haber sido un jugador de solo la serie nacional, como José Amaury Noroña, 16 turnos al bate para Armenteros, no llegó a 10 el jugador matancero, y si usted va a llevar a uno para no jugar, yo hubiese llevado de serie nacional. Sí, claro, por supuesto. Y necesitábamos en un momento de habilidades como las de Armenteros, por ejemplo. Por supuesto, en esto coincidimos plenamente. Y lo otro, de la parte también de la dirección, es la poca respuesta a estrategias de los rivales. Ejemplos claros. Primer partido ante Dominicana, lanzador zurdo, domina Guiver, boleto intencional con hombre en segunda y dos Andrés Pérez. Andrés Pérez para picharle a Mujica. Ojo, Andrés Pérez, muy buen torneo. Sí, de los puntos positivos que lo vamos a tocar en breve antes de la pausa. Y deja el zurdo, obviamente, para lanzarle a Mujica. Usted no respondió, bueno, digo usted, no Rolly Díaz. El manager cubano no respondió a esta estrategia, teniendo peloteros, Viñales, Waldo King en el banco, bateadores derechos. A lo mejor usted pone un derecho y el contrario le trae un pitcher derecho, pero usted tiene que responder a la estrategia. No se hizo. Y no sé si coincidas conmigo que para mí fue tentar a la suerte creer que el segundo receptor del equipo cubano, el artemiseño, Andy Cosme iba a dar 2 hits en un mismo partido en contra Japón. No, yo creo que el último out del torneo no le correspondía a Andy Cosme y su trabajo estaba excelentemente hecho con el indiscutible, la oveja anterior al bate. Lo entiendo de esa manera, me disculpan los que están en desacuerdo conmigo, para eso estamos acá, la caja de comentarios está a su disposición para que usted también nos brinde su opinión, pero creo que ese turno al bate no era para Andy Cosme, como también la movilidad en el line-up. Hubo hombres que se necesitó cambiar de posición, quizás no sacarlo del todo porque jugando era como podían encontrar la fórmula para estar mejor en este torneo beisbolero, pero sí al menos moverlo. Cuarto, quinto bate fueron muy señalados. El tercer turno en el line-up cubano fue un turno maldito. Los mejores peloteros de este torneo lo llevaron a ser tercer bate del equipo Cuba y siendo tercer bate tuvieron su peor juego. El peor juego. Yadier Drey en el último día con Taipei, un último día muy de aquella manera, no significaba prácticamente nada para ninguno de los dos equipos, pero también le fue mal. Le fue mal, 3 ponches en ese último día, cuando ha sido o cuando fue probablemente de los puntos más altos del equipo. El mejor bateador del equipo Cuba. Exactamente. Bueno, vamos a cerrar este primer momento, después vamos a estar con más no solo del Premier, sino del béisbol cubano en sentido general, con pinceladas positivas y algo también del picheo, que no se movió de la mejor manera, Rolly, ni a la hora de conformar el staff de abridores, ni tampoco el movimiento de los relevistas, y otro aspecto, que una vez más los equipos Cuba llevan muchos abridores para que en un torneo corto tengan que ejercer de relevista, ya sea para un inning o para un bateador determinado.
Vamos a hacer una pausa y al regreso seguimos con estos temas. Entonces, suscríbase y comparta, por supuesto, dé like, sugieran los temas a través de la caja de comentarios y al regreso, este y otros temas del béisbol cubano aquí en Mega Deportes. De regreso a Mega Deportes, bueno, nos quedamos con el picheo, Rolly, antes de llegar a lo positivo y también al final vamos a hablar un poco de nuestra opinión, posibles soluciones para el béisbol cubano. Y repetimos, nuestra opinión, nosotros no tenemos la verdad absoluta, bueno, nadie la tiene. ¿Y usted puede opinar también? Claro, por supuesto, ahí está la caja de comentarios, como usted decía, y que se suscriban y compartan y den con respeto todas las opiniones que quieran. Picheo, que tampoco fue como en otros torneos lo mejor. Bueno, es que es difícil señalar algo positivo más allá de individualidades. Y te decía, mal manejo a la hora de conformar el staff de abridores, se anunció una cosa, se hizo otra después, el movimiento de los relevistas tampoco fue bueno y a eso sumar algo que usted y yo hablábamos para la radio cubana, que se repite en los equipos cubanos una y otra vez, abridores y abridores que tienen que ejercer de relevistas en un torneo corto. Rolly tiene que venir a lanzarle solamente a un zurdo. ¿Por qué es zurdo? Bueno, pero es que su función en la Serie Nacional es tirar 6 innings, no lanzarle a un zurdo. Lo puede hacer, pero no es su función. Y aquí tiene que hacerlo. Y lo puede hacer si usted en la preparación lo prepara, propiamente dicho, para ello. Y no sucedió de esa manera. Tampoco. El equipo Cuba, lo comentaba contigo en espacios, en otros espacios también de la televisión y de la radio. Lamentablemente el picheo bullpen se trabaja muy a lo empírico, porque que existe especialización, existe cuando usted compara estos equipos Cuba con los de hace 20, 30 años, sí, claro. Hay especialización, pero no hay una planificación especializada. ¿Y a qué me refiero? Cuando viene un relevista en el conjunto nacional es a ver cómo sale, cuánto aguanta, hasta que no estén problemas no lo sacamos. Solo se conoce que hay alguien que tiene asignado un inning y es Raider Martínez para el noveno, que lo respetamos y lo entendemos de la mejor manera. Es el cerrador del equipo Cuba y ese noveno inning tiene nombre y apellido. Mientras esté en la forma que está Raider Martínez en la pelota nipona o en el cualquier béisbol que juegue de esa manera, es el cerrador del equipo Cuba. Pero, ¿y quién es el intermedista? ¿Quiénes son los relevistas largos? ¿Los estabilizadores? Exacto. No tenemos. ¿Quiénes son los No hay claridad, no hay claridad. No hay acomodadores. Es así, es cuando se suba uno, es la expectativa y la sorpresa de qué trae. Si le va bien, lo dejamos. ¿Quién fue el mejor relevista de Cuba en este torneo? Andy Vargas. Andy Vargas. ¿Fue el primer relevista que se llevó al box? No fue el primer. ¿Cómo descubrimos que fue el mejor relevista? Cuando se le dejó trabajar porque estaba bien. Y empezó a hacer las cosas bien, porque otros se subieron al box, no les iba bien, hubo que extraerlo rápido. No, es que Andy Vargas lanza el último prácticamente contra Dominicana, un ponche, ya un partido decidido, se le da la pelota contra Australia, ven que comienza a caminar, lo dejan, pero fue, como dice... Los Australia después también de haberlo visto, hubo un esconde ponche. Exacto, etcétera. Entonces ya se le dejó porque sencillamente dijo, bueno... Es el que mejor está. El que mejor está, a ver... Hasta... Pero así hemos dirigido siempre. ¿Qué sucede? Que antes esta manera de llevar el picheo internacionalmente, había equipos que todavía la llevaban y había ofensivas tan de bateadores que resultaba. Hoy día es muy difícil que dirigiendo de esta manera usted llegue a feliz término. Claro. Ningún equipo lleva el picheo, porque si usted me dice que los equipos ganadores, algunos actúan de esta forma, yo le puedo decir, bueno, se puede. Claro. Pero cuando todo el mundo va por otra ruta y usted está con una manera de dirigir, sobre todo el picheo, bullpen, de antaño, bueno, hay que acomodarse a los nuevos tiempos. Entiendo de que todo lo nuevo no es bueno. Claro. Hay cosas nuevas que no superan a lo que había antes, pero en este aspecto sí nos hemos quedado un tanto detrás. Usted puede ver un equipo de Japón, por ejemplo, de Taipei de China, de Corea, de la República Dominicana en el juego contra Corea del Sur, que el abridor trabajó 6 entradas de manera perfecta, Quilomé, el lanzador de los Mets. Oiga, y se quita porque le toca el séptimo inning al estabilizador, al acomodador el octavo y el cerrador el noveno. El cerrador es Diego Castillo, que pichó a MLB en el 2024. Le fue mal, perdió el juego, pero era el que le tocaba. Pero pasó un día, pero como usted dice, claro, se valora y se ve negativo porque era un torneo corto. Exacto. Pero en un torneo largo, eso ocurre un día, pero el resto generalmente te va a salir bien porque es lo correcto. En fin, pasa el tiempo y la verdad que hay muchas más cosas que decir del Premier. El resumen es que no fue una buena actuación, que hay que tomar realmente un camino donde, o se está tomando un camino donde el béisbol cubano hoy
es respetado por lo que hacen peloteros en otras ligas, sobre todo Japón, MLB, pero a nivel de selección nacional hoy ya no se ve a ese equipo cubano como mismo se le miraba antaño. Es que el mejor juego que se jugó en el Premier 12 era el que precompetencia todo el mundo esperaba que no se ganara. Exacto. Que fue el juego contra Japón. Que eso es lo otro. Se condicionó mucho la mirada que el juego clave era Corea, por eso se guardó a Moinelo para Corea y al final ni Cuba ni Corea están en la super ronda. Para que se vea que el juego clave para Cuba tienen que ser todos, por como ha acontecido en el béisbol cubano en los últimos años. Positivo, puntos positivos para irnos a nuestras opiniones en cuanto a las soluciones. Ya usted mencionaba a Andrés Pérez, hablábamos de Drey, el mejor bateador, que por cierto igualó algunas marcas del 2015, un pelotero como Styler Hernández, que estuvo muy bien en aquel primer Premier, y en el picheo, bueno, Andy Vargas, y yo creo que Giovanni Higuera también. Son los 4 puntos positivos si hablamos de las individualidades del equipo Cuba. Giovanni Higuera lanzó un par de partidos como abridor, sobre todo el primero frente a la República Dominicana, mucha polémica si era él o Moinelo. Hay informaciones incluso que llegan desde la sede que Moinelo pidió la bola para Corea cuando llegó a la concentración del equipo, etc. Finalmente el Matancero estuvo excepcional. Su mejor apertura de por vida con el equipo Cuba, esa 6 entradas frente a la República Dominicana, lo hizo bien también contra Taipei de China en 4 entradas. En ninguno de los 2 juegos el equipo Cuba batió. Eso va más allá de él. ¿Qué culpa tiene desde el punto de vista del picheo, hablamos de Andy Vargas. Es el lanzador cubano con un Premier 12, tiene más ponches en una fase regular, con 10, superando al Iván Moinelo del Premier 12 del año 2015. Y desde el bateo, creo que la Pantera Matancera, Yadid Drey, hay que mencionarlo, lo positivo y de saber su turno, Andrés Pérez, que Andrés Pérez tiene un techo inmenso todavía de mejoría. Hubo bases robadas que el receptor cubano se quedó con la pelota en la mano, pero usted tiene que cuestionarse cuántas de verdad le robaron a él, cuánto fue al tiempo del pitcher, cuánto a la falta de confianza de un catcher joven de pararse e ir a hablar con sus lanzadores sin tener la necesidad de que un entrenador, un emisario o el propio manager del equipo vaya a hablar con el picheo. A veces el catcher puede ir, eso quizá le falta a nuestro receptor, es muy joven, nació en el año 2001, pero muy buen turno, sobre todo, muy buen torneo, perdón, sobre todo desde el punto de vista ofensivo, porque su posición en ese turno al bate del octavo es ver picheos, sumar la cantidad de bases que pueda ir el tanto Pojí, Tuwey, bases por bolas, etcétera. Fue el de mejor OVP de todo el equipo Cuba y lo hizo de buena manera también cuando tuvo la oportunidad de lanzar a segunda base cuando le robaban las almohadillas. Yo quiero mencionar otros 2 nombres que tuvieron chispazos importantes. Robel, que una vez más como primer madero... Siempre responde, y cuando se le dejó cubrir la pradera central demostró que con el equipo Cuba sigue siendo un defensor de élite. De élite, y yo creo que también el debut de Dean Walter tuvo puntos positivos en el equipo Cuba, un pelotero con el que al principio incluso no se contaba para ser titular. Estamos cerrando y vamos entonces a emitir brevemente nuestra opinión sobre posibles soluciones. Yo creo que los amigos que nos siguen en Mega Deportes se la imaginan. Una serie nacional muy deprimida, Rolly, que evidentemente con un equipo netamente de la serie nacional, menos aún se puede pensar en tener una buena actuación en el torneo. Pero no se cierra el paréntesis de que un pelotero solo de serie nacional pueda tener muy buenos resultados. Andrés Pérez y Andy Vargas son el ejemplo. Exacto. Pero es cierto de que cada vez menos. Cada vez menos. El tema de la Liga Élite o cualquier otro torneo que se ha diseñado en los últimos tiempos no está ayudando al béisbol cubano. Para ser élite tiene que tirar a los peloteros élite y no los tiene. No los tiene. No los tiene. Y además de otras cuestiones económicas, otros incentivos que tampoco lo tiene el torneo. Lo tiene, y es una realidad. Y bueno, por lo demás, el tema de las contrataciones. Creo que, lo he mencionado también en otros espacios, si esta es la manera que se va a hacer las convocatorias, porque es la manera que tenemos para competir de tú por tú con rivales internacionales, creo que a la hora de la conformación hay que tener una vista larga, gerencial y de todos los efectivos que usted pueda llamar al equipo Cuba, que tengan gran talento, ganas, disposición y todo esté en regla. Bueno, los papeles también deben estarlo y tenerlo previsto. El próximo torneo internacional de gran envergadura es en 2026, digo de gran envergadura, y van a haber muchos que van a ser muy importantes por el Clásico Mundial. Si usted va a llevar, usted mencionaba hace poco a Jim Walters, es un pelotero que rindió, que tuvo muy buenas prestaciones, pero que si usted analiza los que juegan en sus torneos, los de ligas menores, quizá Jim Walters no es el equipo Cuba. Esos peloteros de gran talento, de mucha juventud, que tienen los deseos de representar a Cuba, que todo esté en regla, que se tenga todo de la mano tomado, que se conozcan,
que se haga un scouting también con ellos, más allá de los rivales, que es otro punto negativo que tiene nuestro equipo, que se scoutea muy mal. Al contrario, bueno, con este tipo de peloteros en el futuro, yo creo que selecciones del equipo Cuba van a tener aspectos que hemos mencionado que no se estuvo en este torneo y pueden regresar también a dar brillo. No decimos que se va a ganar cuando usted hace el cúmulo de todos estos factores, lo que mencionaba Adrián, lo que mencionaba yo. Esto no asegura que usted vaya a ganar, pero creo que sí se juega un mejor béisbol. Estoy de acuerdo completamente contigo. 3 puntos para cerrar. No se puede tener miedo al Scout Report. Y no solo el tenerlo, sino saber usarlo. Ni hacerle rechazo a la sabermetría. No se le puede hacer el rechazo. No se puede ser reacio en 2024 cuando todo el mundo lo utiliza. Exacto, eso es uno. 2, yo creo que necesita el equipo cubano de béisbol, que además no es que tenga un buen torneo significa que el béisbol cubano esté bien. Pero bueno, nos estamos centrando en el equipo cubano. Necesita que la dirección en pleno desde el manager hasta coach, el entrenador de picheo, bateo, realmente no solo sea una cuestión de nombres, de que hayan sido grandes glorias del béisbol cubano. Creo que haya una superación a un béisbol moderno, Exacto, como gusta llamarle. Es el béisbol que se ha ido transformando como deporte vivo en cuestión, sufre transformaciones y no queda parado en el tiempo, siempre hay desarrollo. Y bueno, para cerrar, con la serie nacional, yo sé que el tema del béisbol cubano hay una realidad, es muy regional. El béisbol cubano es muy regional, sí, muy del terruño, de que si tú dices una provincia no vas a estar en la serie nacional, es un... Yo creo que no debe pasar. Que no debe pasar, ¿no? Pero usted dice, este equipo no o este equipo sí. Para eso entonces se crean estos torneos alternativos que tampoco funcionan. Yo creo que hay que darle la vuelta y sobre todo, a mí me parece una que no hemos mencionado, hay que rescatar los torneos sub-23. Sobre todo, no sub-23, todos los torneos beisboleros de la base. El pelotero cubano llega a primera categoría teniendo el menor número de juegos jugados en toda nuestra área, sin irnos muy lejos. Así que yo creo que esto es fundamental. Usted puede opinar junto a nosotros a través de la caja de comentarios, por supuesto, darnos su criterio con respeto. Y lo otro, yo creo que a esta altura había que dar ya explicaciones de todo lo que ocurrió en el Premier, porque es la actuación más discreta del equipo Cuba en cualquier torneo histórico que se ha participado. Rolly, gracias por estar con nosotros. A ustedes por invitarme, sobre todo para hablar de béisbol. Sí, de eso usted algo sabe. No, de otras cosas también, pero este me gusta muchísimo. Por cierto, un paréntesis. Crisel, usted lo avisoró aquí en Mega Deportes. Fue elegido el regreso del año. Y Cy Young. Y Cy Young. Eso lo dijo usted antes que se publicara oficialmente. Así que Mega Deportes siempre con estos detalles. Gracias, por supuesto, a nuestro director Richard, que siempre está también pendiente de todo lo que hacemos en este espacio. Me despido. Comparta, dé like, suscríbase. Le esperamos en una próxima entrega de Mega Deportes aquí desde Prensa Latina Televisión.